Lamentablemente vivimos en un mundo horrible, donde no deberían pasar muchas cosas, pero pasan. Blanca, ¿quién dijo esa frase? ¿Por qué te ha parecido oportuno incluirla en el inicio del podcast? Bueno, esta frase la ha dicho en un documental de Netflix que se llama La chica del Vaticano. Sí, sí. Lo ha dicho el hermano de Manuela Orlandi. Este caso es también de una desaparición. Sí, este caso es de una chica, tenía 15 años cuando desapareció en el Vaticano. Su padre trabajaba en el Vaticano, por lo tanto vivían allí en un piso cercano. Ella va a una clase de música y no se sabe nunca más de ella. Ya sí, yo creo que más de 40 años, creo. Y ahí supongo que se sospecha de la curia, bueno, no sé, es que yo creo haberlo visto, pero no lo sé bien. Bueno, interesante. Pues, sí, pues mira, sí. Yo me gustaría que la gente que nos escuche, si no ha visto este documental en Netflix, que lo vea, porque lo importante y la noticia es que la Fiscalía del Vaticano ha reabierto el caso, pues después de 40 años. Después de 40 años. ¿Y eso? Pues yo lo que creo, yo estoy convencida que esto ha sido a cuenta del documental. Solo hay que hacer un documental a nivel mundial que se vean todo lo que ha pasado en este caso, que aquí hay mucha jerarquía eclesiástica implicada probablemente. Exactamente. ¿no? O por lo menos sospechas de eso es, aunque querían llevarlo por un tema de mafia italiana, luego también por un tema, si no recuerdo mal el documental, lo que decían era que uno que intentó atentar, un turco, me parece que era un turco que intentó atentar contra el papa de aquella época, pues le querían culpabilizar a un grupo turco para la liberación de esta persona. Pero bueno, que aquí lo que se ve es que los del Vaticano saben muchísimo más de esta historia que lo que realmente decían. Increíble, ¿no? Que después de 40 años sale, benditos entonces medios a veces, que provocan que se pueda saber algo más de esta historia, porque es verdad que acaba inconclusa y con un gran misterio. Sí, siempre se ha dicho que, como la tuya. Como la mía. Bueno, entonces esto me da esperanza. O sea, en lo que espero también es que cuando se vea el documental, pues que igual alguien reabra el caso. Sí. Lo que pasa que desde el 28 de abril se está viendo en Suecia y Fiscalía desde luego no ha hecho absolutamente nada. Pero cuando llega a España, cuando se emita en España en Discovery, pues espero... HBO será. Bueno, no sé si en Discovery o HBO, pues espero y tengo la esperanza pues que la repercusión mueva a alguien a abrir el caso. A un caso que en mi caso nunca se ha abierto un caso, nadie ha investigado. Bueno, y otra de las cosas que me llama la atención es que la abogada en este caso de la familia, ¿sí?, que lleva años denunciando todo lo que en teoría denuncia el documental, se ha enterado por la prensa de la reapertura del caso. Esa estupenda comunicación entre las instituciones y las propias víctimas, ¿no? Sí. Lo que me parece increíble es que muchas veces quieren achacar a las víctimas como la culpa de... Sí, la culpa, ¿no? De la desaparición, incluso, ¿no? ¿O qué? No, la culpa de que igual dices algo que no deberías decir, pero es por la falta de comunicación que hay y que tú no tienes ni idea de lo que está pasando. Bueno, yo creo en cualquier caso que en una situación como esta no estamos hablando no estamos hablando entre iguales, aunque sean personas. Es decir, yo creo que la familia, o en este caso todo lo que está alrededor de la víctima, hay que comprender que están en un estado de shock, de bloqueo, de rabia, de ira, de todas esas fases por las que alguien puede pasar, sobre todo cuando desaparecen, porque cuando mueren haces un proceso que ya se conoce, que puedes tener no aceptación, ira, bueno, en fin, quiero decir que cualquier persona que se dedique a esto sabría entender que
como familiar, pues probablemente digas muchas cosas que no sean las más convenientes, que te estés rabiosa, que estés no sé qué, pero lo que no se puede entender es que pretendan que, bueno, pues que te comportes de una manera normal, que seas no sé qué. Quiero decir, yo creo que es como cuando se dice esto va en el sueldo, ¿no? O sea, si tú eres jefe tendrás que aceptar que tus subordinados te critiquen. Yo creo que si estás hablando con, no sé, con policía, con gente que sabe de este tema, tienen que entender que tú puedes decir una inconveniencia de vez en cuando no sé qué y bueno, que eso forma parte de lo que ellos van a tener que escuchar. No, incluso está en el protocolo. Mira, hay un protocolo de atención a las víctimas del terrorismo que dice exactamente eso, que las familias, que no se tiene que tener muy en cuenta pues lo que dice en un momento dado la familia, eso. Porque está en un momento pues de mucho estrés y muy complicado. De todas maneras, yo que he estado viviendo en este mundo de desaparecidos, hay una gran diferencia cuando tú vas al Ministerio de Interior, ¿no? Sí. Va una persona que está viviendo una desaparición o que está viviendo una injusticia a una persona ajena al tema. Claro, aunque diga que defiende, o sea, habla con una frialdad, primero no está implicado, cosa que te hace hablar de una forma totalmente diferente, pero cuando tú estás implicado en un tema y sobre todo como somos en nuestra familia, que somos muy emocionales, muy, entonces lo que te lleva es a pues que cuando hablas, pues vamos, dices de todo y de... Lo que está claro es que se debería entender, a mí me parece de sentido común, asumir que la policía o cualquier institución está en representación de esa institución, que eso no es algo personal, sino que cuando tú dices algo inconveniente o lo que sea, bueno, de alguna manera te estás quejando de la falta de ayuda o de la falta de profesionalidad o yo qué sé, de lo que fuera. Con razón o sin razón. Pero en cualquier caso no se puede tomar nadie eso a personal y actuar en base a afectos y a sentimientos personales, porque es que yo lo que he visto de lo que tú has contado a lo largo de todos estos capítulos es que la gente te ha respondido en el mismo nivel, o sea, que tú has ido a decir de la forma que has podido. Con shock, sin shock, con trauma, sin trauma, en fin, es decir, con rabia. Pero bueno, eso no te da derecho a ponerte a mi altura. Exactamente. Tú estás en otro nivel. Exactamente. Yo te tengo que tratar a ti como si estuvieses en otro nivel, por lo tanto tú también actúas de tal manera, consecuentemente. Claro. Entonces yo creo que aquí primero no se ha tenido porque creo que no existe y de esto vamos a hablar en otra ocasión, de los protocolos que tú y además conoces y puedes aportar información o mejoras hacia esto. Bueno, es que de hecho son inexistentes, vamos a decirlo claramente. Ahora ya el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior ha sacado unos protocolos que todavía no acabo de leerlos todos, pero parece ser que tienen ahora muchas ideas de cómo llevar el trato. Mira, pero hasta hace 2 días, Eli, el trato... Mira, yo creo que tenemos un ejemplo claro con todo el tema de la violencia de género y de la violencia de género, ¿no? Que hasta hace muy pocos años una mujer iba a denunciar, le atendía a un policía que probablemente, yo qué sé, que a veces se ha reído, otras veces le ha dicho eso, arregla en tu casa, en fin. Quiero decir que la sensibilidad de los profesionales que han atendido ese caso, ha distado muy mucho de ser la más adecuada. Y sin embargo ha habido durante todos estos años una sensibilidad hacia todo este tema y ha hecho que haya equipos profesionales, por ejemplo, liderados por mujeres, o en los y que la atención primera sea, por ejemplo, de una mujer. Bueno, están intentando cambiar todo. Lo que es un poco alucinante es que solamente se haga eso cuando un tema es decir, como ha habido una demanda social y este tema, encantadas de la vida de que funcione y que eso, pero extenderlo a todos los equipos que tenga que tratar con víctimas de cualquier clase. Yeah. Yo creo que está hecho mucho para el tema de terrorismo y para el tema de violencia de género estupendamente, pues porque son 2 temas preocupantes, pero hay otro tipo de víctimas a las que también hay que tratar. De todas maneras, mira, yo a raíz del tema de mi hermano he podido comprobar que sí existe una directiva de víctimas de delitos violentos, pero se incumple, sistemáticamente. Entonces, que si a ti, lo que a mí me parece un poquito, hablando, ¿no?, en mi tema, siempre me ha parecido un poco injusto que
los pocos derechos que tienen las víctimas de delitos violentos. O sea, es mucho más fácil ser delincuente. O sea, si tú eres delincuente, si mi hermano llega a matar a otra persona, habría tenido derecho a un abogado, derecho la embajada le habría apoyado, o sea, habría tenido más o sea, es un delincuente o alguien que incluso que alguien que ha asesinado tiene muchísimos más derechos que una víctima. Mi hermano en este caso no ha tenido derecho a nada. No ha tenido derecho a un abogado, no ha tenido porque Fiscalía, en teoría, Fiscalía está para defender a las víctimas. Pero ¿dónde está Fiscalía en este caso? Entiéndeme. ¿Dónde está Fiscalía de Suecia? ¿Por qué no ha actuado? Es que yo no lo acabo de entender. Mira, yo quiero hacer un apunte de cuando yo hice criminología, que ya han pasado bastantes años. Yo recuerdo que la primera vez que escuché esto que tú estás contando, ahí el director de la Facultad de Derecho donde se hacían los estudios de criminología, que era Beristain, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero vamos, un referente en todo este tema de criminología en el País Vasco, decía, es que es verdad. O sea, hasta ahora nos preocupamos siempre de los o las delincuentes. Y las víctimas no tienen ningún derecho. Nadie se preocupa por las víctimas. Entonces, este año, pues, estoy hablando de hace 20 años o más, que dijo este hombre y que empezó a hacer cursos de victimología. Este verano pasé por el Cursal en Donosti y vi que había un congreso internacional de victimología y me pareció, pero han pasado 20 años, fíjate. Desde que aquel hombre empezó a hablar de la necesidad de también proteger a la víctima, hasta que ha habido un congreso ocupándose de esta disciplina. Entonces, vamos Eli, con retraso. A ver, Eli, si a mí el Ararteko, que es el defensor del pueblo del País Vasco, dice que nosotros hemos sufrido la familia de Miguel Ángel habéis sufrido una doble victimización. Pero es que ya no hemos pasado el límite, ya tenemos una tercera victimización, ¿no? Porque ya directamente me han atacado a mí. Sí. Entonces, y nadie, o sea, si los que me han atacado son las instituciones. Claro. ¿Para qué luego hacen cursillos de victimología, se gastan un montón de dinero en estudios? O sea, ¿qué va? Aquí lo que hay que hacer es cambiar la ley. O sea, ¿por qué mi hermano no, o sea, ni su familia hemos tenido ningún derecho? ¿Dónde estaba Fiscalía de Suecia? Un acompañamiento. Un acompañamiento legal, psicológico. Pero que tiene que cambiar la ley. Tiene que cambiar la ley, porque es que... O por lo menos aplicarla, porque igual la ley existe. El asunto es que yo recuerdo que tú y yo hablamos me contaste hace muchos años, que te llamaron de la Ertzaintza para que acudieras. Te atendió un chaval recién salido de la academia, que casi te pone el foco en la cara como si tú fueras la delincuente. Porque, no estaba salido no era recién, ya tenía más edad. Bueno, bien, pero que lo que te dijo es más o menos tú que vas diciendo por ahí. Tu lista que vas diciendo por ahí. Cuando vamos, o sea, ¿qué dices tú? Pero ¿cómo? ¿Luz y taquígrafos para mí? Cuando yo aquí solamente estoy pidiendo que os movilicéis por mi hermano y al final la que va a acabar detenida soy yo, porque esto encima no ha sido la primera vez, no. Porque varias veces casi te han amenazado con que yo qué sé. No, casi no, a mí me han amenazado con que si digo algo que no tengo documentado, que me van a meter una querella, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y vosotros luego hacéis que es cursillos o sea, no. El problema es que falta aquí, formación, de todas maneras, las leyes sensibilidad. van por detrás de las demandas sociales. Eso está más claro que ni sé. O sea, eso está claro. Mira, si no habría gente, mira, aquí me voy a echar un farol, Eli. Si no habría gente como yo que lucha por una injusticia, aunque te lleve por delante muchísimas cosas, porque dejas en el camino, pues te va matando poco a poco. Pero si todo el mundo seríamos conformistas, si todo el mundo nos quedaríamos en casa sin hacer nada, escribiendo en Twitter, esto está una injusticia, aquí no cambia nada. Tú tienes que poner tu granito de arena. O sea, de alguna forma, cada uno de nosotros somos importantes, porque nosotros somos los que hemos puesto a esas personas en el poder. Y si hacen cosas que van en nuestra contra, somos nosotros los que tenemos que decir, paren ustedes.
O si tienen que cambiar las leyes, no hay que decir en las redes sociales qué mal está, ¡buah, qué crítica! No, tenemos que hacer algo más, porque es que si no, no se consigue nada en esta vida. O sea, yo lo poco, aunque haya conseguido una milésima algo, mira, aunque haya conseguido que otra familia no pase por lo mismo que nosotros, yo estoy contenta y feliz. He logrado algo. Que cuando he ido a las diferentes instituciones, por lo menos han dicho, pues esta, a ver lo que está diciendo. Pues mira, he logrado algo. En ese momento, lo que no puedes hacer es quedarte en casa ante una injusticia, ante algo que tú ves, porque es que se nos olvida siempre que ese que estaba en ese despacho está gracias a nosotros, a nuestros votos. Sí. Y esta gente que dice, no voy a votar porque todos son iguales, no, hay que darle la vuelta. Y no, vamos a que haya listas, no que los partidos políticos pongan a personas, no, vamos a poner nosotros. ¿Por qué no en vez de votar a un partido votamos a personas? Que igual todo cambia mucho, ¿sabes lo que te digo? Vale. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, también es cierto que hay que tener en cuenta que yo creo que hay personas que sí pueden y quieren, pueden hacerlo, y tú ahora eres consciente de todo lo que has dejado por el camino y eso te ha pasado factura. Otras personas no quieren, porque no pueden con el dolor, no pueden con lo que se supone que da, o no pueden económicamente, o no pueden porque tienen que hacer frente a otras, yo qué sé, por ejemplo, un hijo y tienen otro, pues que igual jóvenes, ¿no? Pues tienen que hacer... Que yo lo entiendo, Eli, pero sí. Hay muchas veces que podemos hacer mucho más de lo que realmente hacemos en todos los aspectos de la vida. Ah, bueno, eso seguro. Vale. Oye, de todas maneras, espera. Efectivamente, que nos hemos ido, como siempre, un poco por ahí, y tú querías también vincular ese inicio del podcast a otra figura, a otra persona. Sí, bueno, antes de eso me gustaría acabar con una frase que dice el hermano de Manuela Orlandi en el documental de Netflix, La chica del Vaticano. Su hermano dice, mi hermana Manuela Orlandi lleva 37 años desaparecida. Les pido que digan la verdad. Mi madre tiene 92 años. Solo pido que esta historia termine. ¿Y por qué me gustaría decir esto? Porque esto mismo es lo que yo decía a todas las instituciones en todos mis escritos. No. Mis padres tienen 83, 80 y tantos años, van a morir, quieren 83, saber la verdad. 84, 85, 86. Sí. Entonces, a lo largo de todo este recorrido, de todos estos años, yo hacía esta misma petición, que creo que es la misma que quieren hacer, que hacen todas las familias que tienen una persona desaparecida y que no quieren morir sin saber qué ha ocurrido con los suyos. Ya. Sí, está claro. Sí, cuando lo has leído es evidente que es la misma reclamación que tú comenzaste a hacer. Hace muchos años, eso es. El recuerdo que me has comentado antes, que querías hacer un recordatorio, un pequeño homenaje, digamos, a otra persona. Sí. Bueno, como he dicho aquí varias ocasiones, aunque nosotros vivimos en Algorta, nosotros nos hemos criado en Sondica. Yo me considero de Sondica. Y quiero contar un hecho que no solo me marcó a mí, sino a todo el pueblo. Bueno, yo creo que no Sondicas, a todo Chorierri. Y fue la muerte de Ana Tere Barrueta, con 19 años. ¿En qué año? En 1980. Fíjate. Han pasado 43 años. Entonces, el lunes hizo el aniversario de la muerte de Ana Tere y me gustaría hacer un homenaje porque la conocía, aunque ella no vivía en Sondica, ella vivía en Asúa, pero pertenecía a Loiu, su caserío. Pues íbamos juntas a euskera, pues no sé qué días teníamos clases de euskera y ella en concreto estaba perfeccionando, porque ella por supuesto era de caserío y sabía, y no estaba en mi clase, estaba en otra clase, pero yo estaba en clase con su vecina
y que también era amiga mía. Y entonces, cuando salimos del euskera, ella fue a casa como hacía normalmente y fue secuestrada, fue torturada, pero cruelmente, fue violada y asesinada. Entonces, el domingo hubo un homenaje. Y Este domingo fui a un homenaje en Loiu. Sí. Se hizo un homenaje por Ana Tere. Y me parece que es importante apoyar a la familia y homenajear a ella como víctima, porque durante muchos años, en este caso no se abrió una investigación, porque un grupo terrorista parapolicial o franquista reivindicó el asesinato. Fue un tema político, aunque ella era ajena totalmente a todo, o sea, yo la conocía, esta chica, no tenía ninguna vinculación política con ningún partido. Bueno, pero que da igual, es que aunque lo tuviera. Vamos, pero que te quiero decir que no tenía ninguna, o sea, fue lo que en teoría... Fue una agresión sexual y un asesinato fue algo más disfrazado de cuestión política, tal vez. Pero fue una tortura salvaje. Y yo creo que fue lo que se pensó en ese momento en el pueblo, fue que fue elegida, o sea, que podía haber sido cualquier chica de todo Chorierri, que fue pues algo pues que le tocó a ella, ¿no? Sí. Entonces... para advertir. Pues sí, porque al cabo de... No solo a las mujeres, que eso es una advertencia, os puede pasar algo, tranquilitas y os quedáis en casa. Pues sino que además, nos asustó a todas las familias. Y luego, 6 meses después, con el mismo método y de la misma forma, mataron a otra chica en Donosti. María José Bravo, creo que se llamaba la... sí me suena. Con 16 años. Sí. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que si de algo agradezco todo este tiempo que he estado en la lucha con lo de mi hermano, que quiero decir que ha habido cosas buenas y que en un momento dado el gobierno vasco quería hacer un listado de víctimas que no habían sido hasta ese momento víctimas. Y entonces yo estaba hablando justo con una persona que estaba ligada a ese proyecto y entonces le dije el nombre de Ana Tere. Entonces me puse en contacto con su prima y ella luego la familia habló con el gobierno vasco y yo ya creo que está ya está acreditada, sí, como víctima. Bueno, pues eso es una contribución por la que imagino que sientes bastante orgullo, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, si algo me ha pasado bueno en la historia de mi hermano, yo creo que una de las cosas ha sido esta y me gustaría decir lo que me dijo la prima cuando yo le llamé para el respecto, ¿no? Y entonces me dijo... que cuando que la gente a la familia que no le preguntaba por el tema y como que se habían sentido como en un momento dado todos los grupos políticos del Chorierri apoyaron, hicieron manifestaciones, o sea, hubo un apoyo total de todo el pueblo, de un apoyo pero por parte de todo el mundo, o sea, no sin excepción. Y sí que es cierto que luego tú veías a su familia y no les preguntabas nada por miedo, porque tú no sabes qué decir y tal. Sí. Y que ellos, que por ejemplo, ella había sentido un poco que habría tenido esa necesidad de que alguien le habría preguntado. Claro. Aunque todo el mundo de Sondica nos acordamos de Ana Tere, o sea, es algo como que se nos ha quedado en nuestra memoria para siempre, pero que no hemos sabido cómo ayudar o apoyar a la familia correctamente. Y ellos se han sentido en cierto modo solos. Bueno, en cierto modo no, muy solos. Muy solos. Mira, y luego llegan los homenajes y llega el reconocimiento cuando ya han pasado más de 30 años. Sí, que igual ni están sus padres vivos, yo qué sé. Exactamente, que han pasado muchas cosas. También conozco un caso de una persona que tuvo padeció un evento traumático con su hijo
y el pudor que te da, bueno, yo era amiga suya, pero ciertamente yo ahora reconozco que no tenía, o sea, no sabía qué decir, es que quería esquivar porque me daba muchísimo apuro, mucho pudor, el no saber qué decir y tal, ¿no? Bueno, al de unos años la encontré, hablamos y me dijo lo mismo que estás diciendo tú. Me sentí muy sola. La gente por la calle me miraba, eran otras circunstancias. Entonces ella sentía que de alguna manera era responsable de lo que le había pasado a su hijo y que igual tal vez le miraban haciéndole también responsable. Bueno, pero a lo que ella sintió más es que toda la gente más cercana o que suponía ella que iban a estar un poco ahí, con esa llamada, con esa una llamada, nadie llamó. Claro, yo le dije que, pues eso, ¿no? Pues a mí, en mi caso, yo que había sentido que, no sé, que igual le molestaba, que igual no era oportuno, que igual preguntar era ahondar más en la herida y tal, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando me dijo aquello, siempre he procurado que cuando me han dicho, oye, pues le ha pasado algo a tal o yo qué sé, siempre he dicho, oye, ¿necesitas algo? O sea, ¿qué tal estás? X, o sea, en vez de, no sé, que igual en esos casos he molestado, pero por lo menos escuché aquello y dije, no me voy a acobardar. Si me quieren decir no es el momento o mira, no estamos para tal o lo que sea, que me lo digan, pero yo por lo menos voy a hacerlo. Entonces yo creo que ya es varias veces que escucho esta misma historia, ¿no? Sí. Que lejos de no querer que la gente se preocupe por ti, necesitas en ese momento ese acompañamiento y no lo sientes, salvo en esas ocasiones puntuales que sí, en ese momento sientes todo el calor del pueblo y que es un reconocimiento y un apoyo pero el día a día luego no es muy duro es. Y luego pues es como te sientes. Uh-huh. Pues yo qué sé, si le cogieron cerca de su caserío es ¿por qué no le escuché? ¿Por qué no? Claro, a ver, ya. Todas las historias que se hace la familia, todas las preguntas, siempre y por qué culpa. a ella. Siempre hay culpa. A ver, entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más empáticos con sí. la gente y bueno. Y de todas que sean los demás los que decidan si quieren que estemos o no, pero eso por lo menos siempre ponernos a disposición. Bueno, ¿no? de aquí mi homenaje a Ana Tere Barrueta. Pues estupendo. Y nada, y mi homenaje a su familia. El de todo el equipo. Y seguimos de otra noticia que ha salido también esta semana, recientemente, sí, bueno, sí. Estas semanas, últimas semanas, y entonces que también me gustaría hablar de este tema. Entonces la noticia era que Albania reclama a España el corazón de un cuerpo de un albanés que ha muerto en Barcelona. Bien. Entonces ese caso es de un chico que yo creo que es hace 2 años, va a un hospital porque tiene fiebre, se encuentra mal, pues va con su hermana, le hacen una prueba porque piensan que tiene el COVID y entonces le da negativo el COVID, pero se queda ingresado. Uh-huh. El chico pues no habla castellano, se empieza a poner nervioso y como tiene esquizofrenia, pues entonces piensan que es debido a la esquizofrenia, le dan pues alguna cosa, algún antipsicótico, pues le atan, bueno, en fin. Bueno, pues cosas de estas y al final el chico muere en el hospital. Uh-huh. Entonces se le hace una autopsia y se dice que ha sido una muerte natural porque tenía algún problema en el corazón, alguna arteria obstruida, o sea que sí. La fiebre no venía ni por el COVID ni por nada, sino porque tenía pues una serie de problemas cardíacos. Bien, entonces la muerte natural. A todo esto, pues él, claro, estás en otro país. Tú estás con tu hermano, que en teoría entra sano a un hospital sí. Y sale muerto. Sí. Vale. Entonces... bueno, sano, con fiebre. Entra con fiebre y sale muerto. Exactamente. Entonces, la hermana pues empieza pues a querer saber qué le ha ocurrido a su hermano. Claro. Como de repente, de la noche a la mañana, pues tiene un cadáver. Tiene un cadáver. Entonces, va y pues no sé, contrata a un abogado o lo que sea. Y entonces pone una denuncia en Barcelona por posible homicidio ¿cómo se dice? Sí, imprudencia. Imprudencia, sí. O sea, no sé. Algún acto de negligencia médica o lo que fuera, ¿no? O lo que sea.
Entonces, bueno, ella que no entiende nada, pues me imagino que eso fue aconsejada por el abogado. Bueno, el cadáver se repatria a Albania. Vale, se repatria el cadáver a Albania y entonces, ¿qué pasa? Pues que no se puede saber la causa del fallecimiento porque le falta el corazón, al igual que le ocurrió a los ingleses con mi hermano. Entonces, quiero hablar de este caso por dos cosas, ¿no? Una, que es que en este caso el hospital catalán o lo que sea sabe exactamente dónde tiene el corazón, está codificado, está todo según el protocolo. O sea, simplemente cuando la hermana lo ha pedido, saben exactamente dónde está y se lo van a dar. O sea, porque ellos se lo quedaron para analizarlo. Exactamente. O sea, no es que ellos cogieron todo el corazón porque había sido una muerte que en teoría no sabían lo que había ocurrido, entonces lo llevaron a analizar. Vale, lo único que, oye, se les olvida decirlo, vaya hombre. No, el tema es que el protocolo es así. Yo lo que veo que el problema es la falta de comunicación. Pues si lo que tú me dices es que si a la familia le dicen, oye, mira, nos hemos quedado con estos órganos para analizarlo. Y para dar una respuesta incluso, ¿no? Exacto. Sí. Pero es que, claro, también la familia tiene derecho a una segunda autopsia, a una segunda opinión. Pero claro, si no tiene estos datos, pues no se puede llegar. Claro. O sea, en teoría se han incumplido los derechos de una familia porque ellos sí han seguido el protocolo, pero no se ha informado. O sea, sí, vaya shock. La verdad es añadir un dolor terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? En el caso de mi hermano, ¿qué diferencia hay? Que en nuestro caso, yo les digo de dónde está el corazón. ¿Y qué pasa? Que la forense insiste reiteradamente que el corazón se envió a Londres. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, en nuestro caso, porque el cadáver estuvo 1 mes y medio, entonces ahí sí que habría dado tiempo a analizar lo que tengan que analizar y a volverlo a meter en el cuerpo. Sí. El problema de esta historia es que aquí la forense, en nuestro caso, dice que ella lo mandó. Que ella lo mandó. El tema es... La diferencia también es que en el caso del chico de Albania, ¿sí? Fiscalía de Albania ¿sí? pide explicaciones a España. O sea, tiene en cuenta y defiende los derechos de su ciudadano. Eso. En cambio, en el caso nuestro, nadie ha abierto una investigación. No, todo el mundo... Entiéndeme. O sea, para otra parte. Sí, yo lo que estoy viendo es que en un montón de casos... Es el otro país el que defiende los derechos, como así tiene que ser. Tanto la Fiscalía como la Embajada, como todas las instituciones defienden los derechos, porque aquí también se implica la Embajada en pedir comisiones rogatorias a España, y en cambio, en nuestro caso, aquí no ha habido ninguna implicación de ningún tipo. Sí, porque lejos de implicarse, porque Miguel Ángel era un ciudadano español en Suecia, y los suecos, de alguna manera también... quiero hacer lo que tienen que hacer, pues es que siempre lo hemos dicho, se han pasado el muerto uno a otro, sí. O sea que no, es que se ha muerto fuera, pero ¿para qué hay una embajada? Y los del otro sitio, pues como es español, que se encarguen otros, o sea que es que... De todas maneras, los suecos tendrían que ser los primeros en implicarse en una investigación de decir, oye, país, sí. ¿qué ha ocurrido con este corazón? Sí. Porque ¿qué ha desaparecido? Bueno. ¿En el vuelo? No, o sea, te quiero decir. Y no solo eso, sino que ha pasado con este señor que estaba en nuestro país y bueno, pues eso, le hemos tratado como un... nada, y bueno, y a raíz de ahí el caso ha seguido, no tiene corazón, eso además ha salido publicado en los medios suecos, que parece que no les ha importado en absoluto. No. Yo es que yo te lo digo en serio, que yo en mi caso, Eli, no lo entiendo. Ya. Porque ellos tendrían que ser los primeros en lavar su imagen, en decir, pues bueno, esto ha ocurrido, vamos a hacer todo lo posible para que no exista la mínima duda sobre nosotros. Ya. O sea, yo cuando voy a Suecia pido una entrevista con la forense y no me contesta.
entiéndeme, ¿por qué no han tenido un contacto con nosotros las autoridades suecas? Simplemente cuando fuisteis vosotros. Ya, pues fíjate lo que venía en el papel de cuando estuvimos hablando hace 2 días o así, cuando decían, sabiendo cómo conocemos a la familia, porque ya sabes con esto, o sea, no ha querido quedar contigo pues porque... Pero esos son españoles, Eli. Bueno, son españoles, pero que luego también eran españoles en Suecia. Entonces, bueno, pues que también entienden la mentalidad, o sea, que no. Que yo creo que también dijeron, la familia de estos nos dan demasiada guerra, la familia de este señor nos da demasiada guerra y yo creo que la forense ha dicho, bueno, ni hablar porque estos me lían una, ¿qué tal? Pero bueno, es que tendría que ser delictivo. Que no quiera ni siquiera hablar contigo, o sea, ya. Porque ella jamás se ha puesto, o sea, ella ha emitido unos informes, vamos, absolutamente paupérrimos, o sea, nada. 2 frases y no ha querido nunca. Es que luego también existe el caso de Mario Biondo, que también el italiano. Mario Biondo, sí. Mario Biondo, que murió aquí, que también se ha hecho otro documental. Además, creo que también en Discovery se ha hecho un documental sobre este caso. Y, oyes, por lo menos allí la Fiscalía italiana también ha abierto una investigación. Sí, es verdad. Y es más, ha tenido que declarar la que fue su mujer, por videoconferencia o lo que sea. Pero es que el caso de mi hermano, Eli, no logro, o sea, no tiene lógica alguna. Pero vamos a decir, para quien nos escucha, quién es Mario Biondo, porque igual para nosotras es conocido, pero coméntalo. Vale. Mario Biondo era un chico, trabajaba, me parece que era cámara de televisión, y estaba casado con Raquel Sánchez Silva. Silva, exactamente. Entonces, muere. Que es una presentadora una presentadora una comunicadora de televisión. De televisión, exactamente. Entonces, aparece colgado en su casa. Entonces lo que se dice es que se ha suicidado. Y los padres no creen esa versión, no creen que se ha suicidado, y entonces empiezan a denunciar el caso de que su hijo no se ha suicidado. Yo he visto el documental también y su madre expone todo, y luego ya cada uno que piense lo que sea, ¿no? Pero que te quiero decir que aquí hay 2 países enfrentados. No, es por que una España cerró el caso como suicidio, ¿no? Pero es que España no investigó nada, porque España lo que hizo fue considerar desde el principio que se trataba de un suicidio, y entonces no se investiga nada más. Entonces, la familia se dirige al Ministerio de Justicia italiano, y es el que abre una investigación, es el que pide información a España, o sea, es el que hace todo. O sea, luego ya la justicia italiana tendrá que decidir si es lo que haya sido. No tengo ni idea, ¿no? O sea, si ha sido un suicidio. Pero por lo menos, ha habido. Pero por lo menos ha habido una investigación, ha habido, la familia se ha sentido apoyada por su propio país, por la gente por los ciudadanos italianos, y ha habido un acompañamiento. Tengan o no razón, que no tengo ni idea de lo que va a ser el caso, ¿no? Pero por lo menos ellos tienen derecho a cuestionarse ciertas cosas y a llegar a una serie de conclusiones. Entonces se les ha hecho varias autopsias, todo ese tema. Bien. Entonces ahora que sea la justicia la que diga lo que haya sido en este Claro, en este caso también tiene otras connotaciones, y es que era una comunicadora conocida en televisión y todo. Y él es un chico guapo. Bien, pero que te quiero decir, claro, que como era alguien conocido, o sea, la pareja de una persona conocida en los medios, también los medios se han interesado por eso, ¿no? Cuando tienes, digamos, esa suerte, porque todo es una desgracia, pero cuando tienes la suerte, en algunos casos, de que los medios te apoyen, pues la policía y todo eso se implica más, porque también no solamente están pendientes de lo que hace, de lo que sucede, sino del que dirán, de la opinión pública, de cómo está procediendo la policía, de lo que están, de los medios que están destinando a la resolución de ese caso. Entonces se ve cómo hay millones y miles de en búsquedas, en movilización de profesionales, en algunos casos, y en otros hay cero
Cero patatero. Cero recursos. Sí. Ni de personas, ni de... Hay muchísimos desaparecidos aquí en España. Bueno, muchísimos desaparecidos que la noticia no ha salido, pero en ningún medio. O sea, te quiero decir que no. O sea, que hay desaparecidos y víctimas de delitos de primera, de segunda y de tercera, eso lo sabemos todos. Y luego otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, como siempre digo, es que a la familia se le da una información mínima, bueno, dependiendo también quién seas, porque si tienes más... Pero vamos, que te dan una información mínima y los medios de comunicación, por algún motivo, tienen toda la información habida y por haber. Eso es algo que me llama la atención. Como en el caso que hemos comentado antes de la chica del Vaticano, es que la familia o el abogado se entera por los medios de comunicación que se ha reabierto el caso. Ya. O sea, me parece algo indecente. Claro, hay filtraciones a los medios y a las familias aquí hay un problema de comunicación entre instituciones y ciudadanía. En todos los aspectos, no solamente en este, pero con este tienen que tener muchísimo cuidado. Blanca, nos ha escrito alguna persona de las que escuchan el podcast preguntándonos que dejemos constancia de las respuestas que te dieron a la petición que hiciste tanto a Ministerio de Asuntos Exteriores como a Europa, ¿no? Sí, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional. Recordad que antes de que habláramos, no sé en qué episodio. En el año 2007. Bueno, pero que el episodio, no sé cuál es el episodio que corresponde, 7-8, él acababa diciendo y yo mandé al Parlamento Vasco y al Parlamento Europeo un resumen de 1000 folios, de 500. Bueno, no, lanzaba unas preguntas y aquí lo dejamos porque os contestaremos en siguientes podcasts. La cuestión es que hemos hablado de otras cosas, nos han dicho, oye, ¿qué pasa con esas respuestas? Y vamos a ir finalizando el encuentro de hoy con las respuestas que te dieron. No sé si podrías recordar brevemente, para que no tengan que oír ese podcast, ¿cuáles eran las preguntas? Para saber. Bien, yo en 2007 hago aquel resumen mínimo, un mínimo resumen. Bueno, entonces lo que solicito a las instituciones es que se acredite documentalmente la identificación del cadáver, la causa, forma y fecha del fallecimiento. Sí. Y luego lo que pongo es que apelo a estas instituciones que se impliquen para averiguar las circunstancias que rodearon a la muerte de mi hermano, Miguel Ángel. Bien. Entonces, después de meses de pensar lo que me van a contestar, voy a leer sus respuestas. Espera, pero primero la de quién y luego la de quién. Sí. Ministerio de Asuntos Exteriores. Spain. Que no se nos olvide que es un departamento de protección de españoles en el extranjero. Vale. Y este es el funcionario con el que yo hablaba. O sea, no fue una respuesta oficial. A mí me lo manda él personalmente. Entonces lo que me dice: estimada Blanca, en primer lugar, permítame que le diga que tiene toda mi solidaridad personal en el caso de tu hermano y que entiendo y comprendo su lucha personal. He hablado en múltiples ocasiones con usted y espero que haya podido observar en mí este sentimiento. En efecto, hemos leído con atención el dossier que nos envió, pero mucho me temo que la situación no ha cambiado. Usted presente una denuncia o reclamación ante las autoridades suecas, pero este ministerio no puede presentarse como parte en ninguna causa penal. Bien, yo recuerdo a los que nos están oyendo que yo había pedido que se acreditase documentalmente la identidad del cadáver, porque ellos habían firmado, en la Embajada de España en Estocolmo, había firmado el certificado de defunción. O sea, yo no le estaba diciendo que vamos penalmente contra los suecos, es que no había pedido eso. Sí. Que se acredite la causa, pero es que... Es una respuesta que no viene a cuento porque no estabas pidiendo eso. Eso es. Además, entiende y comprende mi lucha. De todas maneras, a mí que te conteste, es que yo personalmente te mando no sé qué, no, usted es un representante de una institución y entonces sí, personalmente me puede esto, pero yo quiero un respaldo institucional, personal de usted. Claro, yo emocionada porque él me entendía, pero claro, los superiores ya habían dicho que no. Él era el bueno y se quiere salvar de la quema y los demás son los malos. Venga. El gobierno vasco. Derechos humanos del gobierno vasco. Ya se acabó la respuesta de él. De él sí se acabó. De él ya está. Él vale. nada. Él nada, él no se puede hacer nada. No, que yo denuncia a Suecia, pero denuncia a Suecia ¿qué?
Si yo ya había denunciado aquí... Sí, no, además es que no venía a cuento. No venía a cuento. Vale. Bien. Gobierno vasco. La Dirección de Derechos Humanos no tiene capacidad legal para intervenir en un asunto de esta naturaleza. Por este motivo, le volvemos a sugerir que interponga los recursos o denuncias oportunas contra las presuntas infracciones que se han producido en las diferentes fases del procedimiento, ya que nos sigue pareciendo la forma más eficaz para que se esclarezcan los hechos. Sintiendo no poder ser de mayor ayuda, reciba un abrazo. Bueno, pues por lo menos están de acuerdo. Yo no sé si incluso hablaron, ¿no? Porque los dos dicen lo mismo. Sí, aquí dice que se han producido infracciones en las diferentes fases del procedimiento, pero que yo me busqué la vida. Eso es que como son en Suecia, denuncia a los de allí. Bueno, de todas maneras va a haber otro capítulo también muy interesante sobre las infracciones que nos constan que se producen aquí por parte de prestigiosos profesionales, que también hablaremos. Sí, pero eso merece un capítulo, vamos, de gente laureada, puesta en unos puestos buenísimos de reconocimiento y tal, y que, vamos, me parece un escándalo lo que vas a contar. Dedicaremos un capítulo. Sí. Vale. Luego Amnistía Internacional, que ese sí que me dolió especialmente, porque yo pensaba que Amnistía Internacional, como así me lo estaban diciendo por teléfono, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Encima habían apoyado a la familia de la otra persona que murió en la misma comisaría que fue detenido mi hermano Osmo Bayo, que hablamos. Amnistía Internacional apoyó a su familia, entonces yo pensé que estos realmente sí me iban a apoyar, que eran más libres y que me iban a apoyar. Tú siempre has tenido fe. Yo sí. Entonces la respuesta de Amnistía Internacional fue: nuestro investigador en Londres para Suecia nos dice que después de estudiar con todo interés la documentación que usted nos ha enviado, no vieron posibilidades de la intervención de Amnistía Internacional. Y no es porque usted no tenga toda la razón y los motivos para continuar persiguiendo su reivindicación, sino porque se sale de nuestros objetivos. O sea, ellos lo que me dicen es una vulneración de derechos humanos. Sin manos, exactamente, pero no, porque ellos me dicen exactamente cuáles son sus objetivos. Porque si no, entonces, si yo tendría pruebas firmes de que a mi hermano le mataron en esa comisaría, ellos me defendían. Claro, después de visto todo el mundo listo, ¿sabes lo que te digo? Por no decir otra cosa. Tú tienes toda esa información. Si yo estoy buscando respuestas y lo que ellos me dicen, como tú no tienes respuestas, no te vamos a apoyar. O sea, es que es la leche. Ya, pero podrían haber ido ya que les habías dicho que la última vez que se le ve es en la comisaría aquella, podían haber ido a indagar un poco. Pero no pasan. O sea, tú les tienes que dar un poco todo masticado. Sí, vale. Y entonces luego también me dicen que solamente podríamos considerar nuestra intervención en cuanto a los posibles malos tratos que hubiera podido recibir por parte de la policía. Que tampoco... O sea, da igual que la hayan matado, que le hayan quitado los órganos. No, a ellos solamente malos tratos. Lo que no tiene... No como se puede, si no fuera un maltrato. No, exactamente. Vulnerar un cuerpo humano, ¿no? Y si tú vas a la policía y te inyectan algo y te mueres, un eso cadáver, ya no... vulnerar bueno, un cadáver. Ya está. Sí. Entonces, lo que no se puede deducir de la documentación que conocemos, que ha sido maltratado físicamente por la policía. Torturas. Por muchas irregularidades que contenga, que sin duda las tiene, no podemos hacer nada. Seguramente sentimos que le estamos decepcionando en cuanto a sus expectativas. Pero espero que entienda pues nuestra decisión. Esa fue Amnistía Internacional. Y luego viene el Parlamento Europeo, que ellos son los que me habían dicho por teléfono que algo estaba ocurriendo con Suecia, que había más personas como mi hermano, tal, y que denuncie. Bien. Entonces lo que me dice el Parlamento Europeo es: comprendemos totalmente su emoción y las razones de sus investigaciones y le presentamos nuestro más sincero pésame por la pérdida de su hermano, que le confieso nos ha conmovido profundamente. Todos llorando en el Parlamento Europeo por mi hermano. Hay que tener narices. Bueno, es una historia muy... La familia no tiene que llorar porque no se puede ir de víctima llorando y tal. Pero ellos emocionados profundamente. Claro. Sin embargo... Es que si no fuera por lo que es que sería para reírse. No. Venga. Sin embargo,
hemos examinado el voluminoso expediente con el fin de determinar si la cuestión que plantea está incluido efectivamente en el ámbito de la actividad de la Unión Europea. Y va a ser que... Y lamentamos tener que decir que no es el caso. Excede nuestras competencias. Sí. Es que excede las competencias de todo todos, el mundo. De todos. Pero tú imagínate, Eli, que hay una ley sobre repatriación de cadáveres. Aunque sea de los años 80, Sí. hay una ley. Sí. Entonces, el cadáver tenía, según la ley, tenía que haber ido con un salvoconducto mortuorio donde tiene que poner la causa del fallecimiento. Los de la embajada tenían que haber estado cuando se cierra el ataúd. Se han vulnerado todo eso, que yo lo cuento en toda esa documentación, pero ellos aquí no ven nada, ninguna actividad de la Unión Europea. O sea, que a ti te manden sin órganos, cuando hay cuando hay unas leyes sobre la trata de personas, sobre el tráfico de órganos y tal, nada. Aquí no se ha vulnerado absolutamente nada. No, y si se ha hecho, excede las competencias de todas las puertas que has tocado. Entonces, ¿a quién le corresponde? Para que la gente lo entienda. A mí, mira, esto viene un poco a cuento de cuando se suele poner en las cartas a quien corresponda. A quien corresponda. Que nadie sabe nunca quién es. A quien corresponda. Aquí no hay nadie. La policía de Bilbao, la Policía Nacional de Bilbao me dice, joder, esto, bueno, también me dice que ha habido irregularidades de la policía sueca, pero me dice, vete a Suecia y denuncia. Sí. El Parlamento Europeo se lava las manos, Amnistía Internacional se lava las manos, pero es que los suecos también se lavan las manos y dicen que que no es que caso sobreseído, según el defensor del pueblo, el policía que está hasta las narices de la familia, o sea, que ya le degradan a suicidios. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué tenía que haber hecho yo cuando recibo todas estas respuestas? Que, por supuesto, son al cabo de 6 meses. O sea, se lo piensan bien lo que te van a contestar, ¿eh? Vamos. Al cabo de 6 meses, al cabo de esto... Qué inocente que piensas que han estado 6 meses pensando en esto. Eso lo han puesto en el fondo del esto y cuando ya les... Pero que tienen unas cartas ya que siempre ponen lo mismo, ¿entiendes? Sí, eso es, cambian el nombre. Cambian el nombre. Efectivamente, tienen un mailing. Y ya está. Sí, o sea, vamos. Sentimos... Nada. O sea, que... Sí, pues, bueno, mira, tú escribiste a dos instituciones, tienes respuesta de 4, pero todas... yo escribí a bueno, todas. Que comentamos, que le dejábamos un poco en pausa que lo que mandabas al Parlamento Europeo. Y luego Europeo. me gustaría decir que al cabo de un tiempo ya me dirijo al Ombudsman sueco otra vez pero ya no hago 40 folios, ya hago una denuncia de 2 hojas y digo, no se ha identificado correctamente, falta de corazón. Críticas, digo, lo que denuncias ya es el incumplimiento del protocolo. Sí, punto. Pero ya no hago ya no cuentas. Ya he resumido, ya he conseguido resumir el caso. Sí. Bien, entonces hago otra queja ¿Sí? y la respuesta del Ombudsman, que esta vez me responde en mi casa, o sea, me responde en castellano. Bueno. Que siempre había respondido en sueco, sí. Y encima no responde al Ararteko, sino que ya me responde a mí directamente. Sí. Y va y me dice: ciertamente lamento que usted considere que las respuestas que le dieron directamente las autoridades suecas sean oscuras y contradictorias. No obstante, debemos negar la reapertura de una investigación, ya que ha sido finalizada por esta oficina. De acuerdo con nuestra legislación, el defensor del pueblo sueco debería solamente, bajo circunstancias muy especiales... O sea, que te falte un corazón no es nada especial. Nada, que le hayan matado a una persona no es nada especial. Investigar casos que han tenido lugar hace más de 2 años. O sea, para que te hagas una idea, a mí me dieron el informe de la autopsia en sueco al 1 año y medio. Para cuando lo traduje y tal, habían pasado 2 años. Entonces, según este hombre, según el defensor del pueblo sueco, ya no tenía ningún derecho porque ya habían pasado los 2 años, que ellos, claro, largan para que... Todavía yo no tenía ni la información de la detención ni nada, pero bueno, ellos lo hacen de esta forma. Pero y luego, además... condiciones especiales para abrir una investigación. Ya. O sea, un homicidio no es o el incumplimiento de un protocolo, que incumplimientos, maltrato de la policía y de las instituciones suecas. ¿Aquí no ha pasado nada? Vamos, me parece una catadura moral total.
Y luego, por último, quiero decir que, y no menos importante, es que escribo a la policía sueca, ya directamente le escribo al Peterson. Hombre, ya de tú a tú, ya como amigos. Ya de tú a tú, y a Frankenson, a su jefe, y les digo, mira, quiero denunciar esto y esto y esto, más o menos, 2 hojas también, lo mismo que había mandado al defensor del pueblo sueco. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Yo les digo que quiero denunciar esto y esto y esto, y su respuesta es, no puede usted denunciar. O sea, no dicen exactamente eso, lo que dicen es, no, si el defensor del pueblo sueco hizo una investigación y no vio ningún indicio de nada. Sí. No hablan de delito de nada, sino que simplemente lo investigó y que dijo que no, y que con eso que ellos no tienen nada más que decir. Ya. ¿Entiéndeme? Que ahora se dedican a escribir libros. Exactamente. Luego, y del buen trato a las familias. Eso es. Bueno. Blanca, lo dejamos por hoy. Sí. El próximo día hablaremos del ¿Cómo se esto? Vamos a acabar con una anécdota de Miguel Ángel. Ah, vale, venga. Ya que son Navidades. Sí. No, ya no son Navidades. Bueno, ya gracias pasado, a Dios. Bueno, el otro día recordé una anécdota. Las últimas Navidades que vivió Miguel Ángel, las del 2004-2005, antes de marcharse a Suecia, pues él le llevaba... Mi hija iba a Las Arenas, al Conservatorio de Música, y entonces le acompañaba a él, le llevaba a él, porque yo andaba con mis mellizos y tal, ¿no? Entonces, antes de irse de viaje, pues tuvo bastante contacto con mi hija Ainhoa. Entonces, debajo de la casa de mi madre había una tienda de ropa, de esta, pues deportiva. Sí. Entonces pasaba con mi hija y decía, había una chaqueta azul, ¿no? Y decía, es que esa está hecha para ti. Pero costaba 100 euros la chaqueta. Bueno, la chaqueta. No, la chaqueta era, ¿cómo se dice? Sudadera, plumas. No, un plumas azul. Sí, azul clarito. Entonces mi hija le encantaba, ¿no? Pero 100 euros, qué caro. Entonces decide regalárselo en Navidades a mi hija, ¿no? Entonces viene a mi casa y me dice, Blanca, es que le he comprado a Ainhoa porque esa chaqueta está hecha para ella y tal, pero es muy caro y tal, no sé qué, no sé cuántos, y si me darías la mitad del dinero. Y entonces yo le dije, bueno, pues bien, te doy 50 euros. Al cabo de tiempo, cuando ya ocurre, me estoy imaginando. Cuando ya ocurre todo esto, viene Ainhoa con la chaqueta. Sí. Y entonces va y dice mi madre, ay, mira, la chaqueta que te regaló Michel y tal, no sé qué. Y va y digo yo, sí, a mí me sacó 550 euros porque decía que era muy cara. Y dice mi madre, y a mí los otros 50. A mí me contó la misma película. Hombre, no. Tal, que es mucho él quedó súper bien. Claro, pero Ainhoa, tenemos guardada la chaqueta porque ella pensaba que se la había regalado Miguel Ángel. Entonces la tenía como mi desaparecido tío y no sé qué. Nada, la chaqueta. Nada, la chaqueta la pagamos entre Bueno, oye, pero una cosa, lo importante era la idea. Lo importante fue la idea. Seguro que él hubiera justificado esto estupendamente. La idea la tuve yo, la chaqueta era para la niña, teníais que comprársela, claro, y gracias a mí la tiene. Claro, ya está. Siempre, bueno. En fin, pues bueno, nada, Blanca, nos vemos en el siguiente episodio. Venga, hasta luego.